Bueno, ya que estamos, hemos conseguido ser muy puntuales ayer y hoy, así que seguimos intentando cumplir bien con los horarios. Llegamos a la última mesa. Para mí personalmente ha sido realmente muy rico, espero que tengan la misma impresión. En esta última mesa, cuando pensamos en, se pueden imaginar, ¿no? Diseñar un programa para hablar de polarización y despolarización. Bueno, pensamos en los medios de comunicación, en las instituciones, sociedad civil, diagnósticos, etcétera, etcétera. Y finalmente dijimos, claro, los actores que están en el centro de esta discusión, que son los políticos o las personas que tienen experiencia político-partidaria, tienen que estar también. Así que nuestro enorme agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación a participar en esta mesa, que es a su vez la del cierre. Aquí tenemos a Julia Boada, que es diputada de Sumar. Tendremos online, si consigue conectarse, estamos teniendo un problemita en este momento, pero esperemos que pueda conectarse, a Lina Gálvez, eurodiputada del PSOE, a Gabriel Elorriaga, exdiputado del Partido Popular, y a Diego Loras, candidato de Teruel Existe. Como ven también, como en todo el seminario, hemos buscado diversidad y pluralismo en muchos sentidos. Y aquí en esta mesa también está reflejado. A las y los participantes lo que les hemos pedido es que nos compartan su experiencia, básicamente. Hemos hablado mucho de polarización, de la responsabilidad de los partidos políticos, de lo que pueden hacer los partidos políticos, de lo que están haciendo en un sentido o en otro. Entonces, básicamente aquí lo que queremos es que nos compartan sus impresiones, su diagnóstico y qué se está haciendo desde los espacios en que han participado o participan, con algunos añadidos en función de los perfiles específicos que ya comentaré, para poder contribuir desde esa óptica a esta conversación que hemos tenido. Así que, siguiendo quizá el orden, por lo menos para empezar, Julia, te cedo la palabra. Perfecte. 15 minutos també. Gràcies. Bueno, moltes gràcies per la invitació. Primer de tot, és un plaer venir aquí a aprendre també i a compartir la visió, no? De quina és la meva visió de la polarització de la política i de fer-ho des d'una perspectiva molt concreta, que és des de l'escó, del Congrés, de l'hemicicle del Congrés, però també en tant que ciutadana. A l'anterior ponència, en Lluís deia que la polarització no és la falta d'acord, perquè el desacord, el discrepar, el tenir opinions diferents és una part fonamental de qualsevol democràcia i en qualsevol espai on te negocis, on te hagis d'arribar a acords, abans ho parlàvem també des de l'escala de l'edifici fins a les afes de les escoles i per tant la discrepància és un element central, el desacord és un element central i això no és la polarització, sinó que el principal problema, i és el que cada cop vivim més la nostra societat però d'altres, i segurament la nord-americana o la d'Estats Units seria un altre exemple, és prendre la part per al tot, la parte por el todo. Discrepar en determinades polítiques públiques concretes és normal i de fet la política en principi és l'art o té per objectiu solucionar els problemes complexes de la gent i per solucionar els problemes de la gent les diferents formacions tenen receptes diferents. En matèria d'habitatge, uns tendirem més a regular el lloguer i uns altres tindran més a construir més per poder oferir en el mercat més habitatge. Però el tema és que és normal discrepar en quina és la solució d'aquestes problemàtiques i, per tant, discrepar en les polítiques públiques, en allò concret. El problema és quan formen part d'una identitat, i això és el que també en l'anterior ponència en parlava, una identitat monolítica, de caràcter cada cop més efectiva i que crea aquesta idea del nosaltres i els altres, el vosotros, el ellos, el contra ellos. Aquesta identitat monolítica que confronta
basant-se no tant en la concreció sinó en la idea d'anar en contra l'altre. Ho hem vist, de fet, aquesta setmana, com sabeu, en el Congrés dels Diputats s'havia de debatre tal cop la senda del dèficit i deute públic, que el primer debat el vam tenir al juliol. La proposta, bàsicament, s'havia de debatre quina era la proposta que enviava el govern en relació a la senda del dèficit i el deute públic per als 3 pròxims anys a la Unió Europea. I en el debat del juliol la proposta era posar èmfasi en que seria potser més restrictiu pel que fa a l'Estat, mentre que seria menys restrictiu a les comunitats autònomes i a les administracions locals. Per tant, els objectius de dèficit i deute públic serien molt més laxos per les comunitats autònomes que no pas per l'Estat central, i això vol dir més autonomia, això vol dir poder gastar més, això vol dir poder invertir més en aquelles polítiques que creïn prioritàries tant als governs locals com als governs de les comunitats autònomes, i es dona el cas paradigmàtic que, per exemple, en aquests moments a l'estat espanyol gran part de les comunitats autònomes estan governades per al Partit Popular, que està a l'oposició al govern central. Doncs bé, per mi, per exemple, això és un exemple tàcit de la polarització. No és tant discrepar en la política pública en si, que aquí es pot trobar matisos sobre aquesta proposta del dèficit, sinó anar a la contra. Per mi aquest és un cas paradigmàtic que amb aquesta confrontació, aquesta polarització d'anar a la contra, no debatem en el concret que té un benefici, un impacte, en aquest cas positiu també per a la meva gent a les comunitats autònomes, sinó que és el no. Però el que sí que em sembla rellevant, i això també n'hem parlat abans, és aquesta idea del caràcter efectiu, que a vegades no és tant identificar-te en el teu grup, sinó reaccionar en contra de l'altre, l'animadversió cap al contrari. I crec que aquí a Catalunya això ho hem viscut molt. Per mi l'exemple més paradigmàtic de la polarització efectiva ha estat el procés, que ens ha confrontat uns contra els altres, i que durant 10 anys aquí no s'han fet polítiques, o no ha existit un debat sobre les polítiques públiques concretes del que dèiem abans, quines són les receptes diferenciades que tenim per resoldre els problemes de la gent, sinó que un debat monolític que era al voltant de l'eix nacional, al voltant de l'independentisme, que et qualificaven com a independentista o com a unionista, i si no com a equidistant, que els equidistants són els que anaven més perduts també, perquè érem traïdors per tots els cantons, i que a més és més això, la reacció de més aviat l'odi cap a l'altre i no tant l'amor propi cap als teus. I també ho estem veient també amb aquesta disgregació que està havent-hi en el món independentista. Però també un de l'element més perillós que em sembla al meu entendre, i així és com ho visc una mica, és el que parlàvem abans també, que és un procés de dalt a baix, és top-down, i que són les elits polítiques les que sovint produeixen unes narratives que divideixen a la ciutadania i que generen els grups aquests oposats. I aquí és on hi ha el risc major, que aquí és on hauríem de treballar tots i totes per evitar-ho, que hi ha el risc de trencar amb la cohesió social, i és el pitjor escenari que ens podem trobar en qualsevol democràcia. També llegia l'altre dia que als Estats Units, als anys 50, i una d'aquestes enquestes que feien, als anys 50, aquest sentiment de pertinença es veia molt clarament en què hi havia una pregunta que els preguntaven fins a quin grau et sabria greu, upset you, que el teu fill o filla es casés amb un republicà o amb un demòcrata, i en aquell moment estaven entre el 5 i el 4%, els dos. I en canvi en l'actualitat aquesta mateixa pregunta ha pujat fins al 50%, per tant les famílies els seria un motiu de tristesa o de malestar que els seus fills, filles tinguessin una parella del partit amb el que, contrari, amb el que no s'identifiquen. Per tant, en tots aquests anys hi ha hagut un augment, aquesta qüestió emocional, i que han alimentat les elits. També aquesta idea de dalt a baix que alimenten les elits, a mi em sembla que és bastant evident, o ho veig molt així, perquè cada dimecres que tenim sessió de control, per molt bé que comencis el dia amb molt bon humor, a mig matí ja estàs destrossada, perquè a vegades aquella sensació d'asfíxia, d'agressivitat, de mala educació, de poc respecte, de cridar, de no deixar parlar l'altre, d'insultar,
és tremendament agressiu i és tremendament desagradable, perquè a més en qualsevol espai en el que et relaciones en la nostra vida diària hi ha uns elements mínims de respecte, d'educació, que no es traspassen. Per què allà a la casa de la paraula és on es traspassa? Doncs tenim un problema i aquí és on volia anar. L'empatia, el respecte, la comprensió, la voluntat de comprensió cap a l'altre són o haurien de ser els pilars bàsics de la política. Discrepar políticament amb algú és normal, és sa i ha de passar així, perquè si no seríem tots iguals. L'important és empatitzar amb aquelles persones que argumenten la seva posició, amb arguments més o menys sòlids, però que simplement tenen una posició diferent a la teva, i de fet això ho deia en Pablo abans, que diu, no, llavors fan cafès i encara que tinguin posicions molt diverses, doncs tens la complicitat a nivell humà o a nivell individual o a nivell personal. Es dona aquests casos també en el Congrés. En el Congrés, quan et trobes amb algun diputat o diputada amb la que has hagut de treballar més o menys o amb la que m'has fet algun viatge perquè has anat a visitar alguna cosa, hi ha una afinitat personal, encara que siguis de diferents grups polítics, i per tant això també s'hauria de traslladar en el moment de tenir els debats. Però clar, aquí hi ha un incentiu, i és el que comentàvem també a la ponència anterior, que és una eina. La polarització és una eina, la polarització forma part de l'estratègia per aconseguir el poder o per mantenir-se en el poder, i que per tant l'objectiu és aquest, i no fer legítim l'opinió de l'altre i fomentar el descrèdit. I un altre exemple més clar que ve donat des de les elits polítiques és quan l'oposició, de manera reiterada, titlla d'il·legal i il·legítim el govern escollit democràticament en aquest país. Això és un element de polarització claríssimament, perquè no està basat en uns arguments primer no està basat en uns arguments sòlids o fins i tot en termes democràtics no s'aguanta per enlloc, i això alimenta aquesta polarització que després baixa cap avall i que insisteixo que l'element que s'ha d'evitar a tota costa és que tingui un impacte en la cohesió social de la població. Aquesta idea d'alimentar, que tu treus rèdit polític alimentant la identitat pròpia en contra de l'altre, està basat en mirar-se cap a dins, és a dir, els partits ens mirem cap a dins i quina és la manera de créixer o de tenir més suport, doncs sembla que sigui mirar-nos cap a dins, identificar-nos i llavors anar a confrontar amb el de fora. Doncs bé, per mi, per nosaltres, pel meu espai polític, jo crec que és tot al contrari, és obrir-nos cap a fora. És aquesta idea de la construcció de ponts, perquè la política és exactament tot el contrari que només mirar-se a dins. Et mires a dins per construir un discurs, per construir un discurs, de manera deliberativa i per pensant en comú i construint en comú tens una manera d'entendre la realitat i quines són les respostes que li dones als problemes de la gent, quines maneres, quin disseny de polítiques públiques o quins són l'objectiu últim de transformació, però mires cap enfora per aconseguir aquests objectius. I el mirar cap enfora és per convèncer la ciutadania i el mirar cap enfora és per trobar aliances, per implementar les teves maneres de solucionar els problemes, és a dir, les teves polítiques públiques. Per tant, és això. Està clar que les elits han d'abandonar la polarització com a estratègia i que l'únic incentiu hauria de ser millorar la qualitat de vida de la gent, i per fer-ho necessites aconseguir uns consensos més amplis. L'altre element, i aquí sí que no hi entraré perquè tampoc no ho conec tant o diguéssim no tinc tantes eines, és tot el que té a veure amb la informació. Abans també ho dèiem, els problemes que soluciona la política són complexes i per tant les solucions també són complexes, i aquesta complexitat requereix dedicar un temps a informar-se, em sembla que ho deia en Pablo, dedicar un cert temps a informar-se, a buscar aquest posicionament propi respecte al que passa, i aquí sí que tindríem una mica un deure en tant que ciutadania, en comptes de potser posar límits a tot el que vindria a ser els mitjans de comunicació, sinó com a ciutadà, com a ciutadana, a buscar quina és la font d'informació més fidedigna o aquella, anar més a l'inici. I ja per acabar, en definitiva, a mi em sembla que el més important és que les elits polítiques, o
o sigui, les elits polítiques tenen un deure per sobre de tot, o sigui, és qui té una responsabilitat més gran i que ha de contribuir a baixar la polarització del debat públic, amb aquesta idea de mirar cap enfora per tendir als ponts i, sobretot, com a la vida mateixa no es pot avançar si no hi ha diàleg entre tots aquells i aquelles que t'envolten. Per tant, en la política és exactament el mateix. I fins aquí. Gràcies. Muchas gracias, Julia. Ayer James Weinberg presentaba sobre la psicología de los líderes, emociones y salud mental y demás, y ahora creo toda tu intervención en particular cuando dices podemos imaginarnos, o al menos yo, lo que puede ser la casa de la palabra en la que no se respetan los mínimos de la convivencia y el respeto, la presión a la que se puede quedar sometida o sometido. Tenemos online a Lina Galvez. Lina, ¿nos escuchas? ¿No? Sí, os escucho. No sé si me escucháis bien a mí porque estoy muy resfriada, pero sí, os escucho. Se escucha bien. ¿Qué tal? Sí. Estupendo. Bueno, ya te compartimos las preguntas, el enfoque que queríamos dar. También te preguntamos, para ponerlo acá sobre la mesa para el público, si podías también hacernos un comentario sobre la polarización y la despolarización desde tu lugar en clave de género, además de tu experiencia con el tema. Tienes 15 minutos máximo, si es un poquito menos, mejor. Quedamos justitos. Bueno, pues muchísimas gracias. Voy a intentarlo hacer en menos tiempo, porque creo que algunas cuestiones ya se han tratado, se han dicho y no hay mucho más que decir. Como preguntabais sobre también nuestra propia experiencia, yo creo que yo puedo aportar además la experiencia del Parlamento Europeo, que es un poquito diferente en este sentido, porque es un Parlamento, como todos sabemos, pues que no tiene mayorías claras de ningún partido y, por tanto, absolutamente todo hay que pactarlo. Ya el propio sistema de elaboración de las leyes, que como sabéis, viene desde la Comisión, que en teoría es un órgano colegiado, ¿no? Y ya por sí mismo, pues tiene los comisarios, como lo estamos viendo ahora, o las comisarias lo proponen cada uno de los Estados miembros, que a su vez tienen vienen de familias políticas distintas, pero también tienen intereses nacionales diferentes. Muchas veces esos nombramientos corresponden a lógicas nacionales y no tanto solamente a las lógicas comunitarias, aunque luego sea la propia presidenta de la Comisión quien le toca o quien le toque hacer la propuesta final de ese colegio de comisarios y de comisarias y al Parlamento Europeo aprobarlo, pero tiene ya en sí misma una diversidad, una pluralidad en la propia propuesta de la Comisión, y además por los propios tratados, ese órgano colegiado pues ya hace que el proceso legislativo y de desarrollo de las políticas públicas sea un poco diferente. Si luego además sumamos el Parlamento, que como sabéis somos elegidos de los distintos Estados miembros, pero también en cada Estado miembro en relación a su ley electoral, con lo que algunos Estados miembros que son listas cerradas, en otros son listas abiertas, por tanto activistas o de temas determinados pueden tener más chance de entrar que en otros que son listas cerradas. En algunos las circunscripciones son regionales, en otros son nacionales. Todo esto lo cuento para que veáis que hay muchísimos ejes, además de los propios de los grupos políticos o de las familias políticas en las que nos vamos agrupando las distintas delegaciones nacionales que salimos elegidas en las elecciones europeas. Si además a eso le sumamos que después del trabajo del consenso al que podemos llegar, el trabajo dentro del Parlamento, tenemos que ir a una institución que se llama trílogos, que es donde debatimos nuestra postura con la postura del Consejo y con la mediación de la Comisión, y que en el Consejo están representados los gobiernos de los Estados miembros, los que están en ese momento. Quiere decir que puede ser que el comisario, por ejemplo, pues el italiano hasta ahora está Paolo Gentiloni, que había sido nombrado por
el ejecutivo anterior, pero el ejecutivo italiano que se sienta en el Consejo es de Fratelli Italia, ¿no? O sea, es el de Meloni, ¿no? Entonces, todos estos ejes al final hacen que cualquier pieza legislativa que salga, cualquier enmienda a una estrategia o una política determinada, pues tiene que estar tremendamente pactada. Con esto que estoy diciendo, que es que hay una institucionalidad que de alguna manera nos lleva hacia no tanto a la polarización, otra cosa es luego lo que se vea en los plenos y demás, pero nos lleva pues a tejer acuerdos. Cada pieza legislativa que llega al Parlamento o cada estrategia que llega al Parlamento tiene un ponente de un grupo político determinado y todos los demás grupos políticos nombran ponentes en la sombra, con lo cual hay mucho trabajo. Otra cosa es que todos los grupos políticos participen en ese proceso. Hay, por ejemplo, muchísimos grupos políticos que no participan en ese proceso, que es mucho picar piedra y que, bueno, pues prefieren hacer una política pues más de redes y luego decir que ponen enmiendas que se salen fuera de los acuerdos y que a lo mejor yo puedo estar individualmente de acuerdo, mi grupo político puede estar de acuerdo, pero sí hemos pactado durante meses y a veces durante años una postura que nos lleva a esa despolarización, a ese encuentro, a buscar soluciones, pues luego toca muchas veces votar en contra de esas enmiendas que salen fuera de los acuerdos y que normalmente vienen de grupos políticos que no han estado trabajando activamente en esa negociación. No porque no tuviera la posibilidad, porque, insisto, todos y cada uno de los expedientes tienen que tener su ponente en la sombra de cada uno de los grupos políticos, sino o bien porque son menos o simplemente no les interesa. No les interesa construir. Y ahí es donde viene también parte de la polarización. ¿Quiénes están en la polarización? Principalmente aquellos grupos políticos que no están participando en esos debates, que no están participando en la elaboración de las leyes. ¿Quiere eso decir que los que sí que están participando en los procesos de elaboración de las leyes, que son un poquito la columna vertebral, por decirlo, de toda la construcción europea, no están participando en los procesos de polarización? Pues no, desgraciadamente en los últimos años sí que lo están, ¿no? La compañera que me ha precedido ha puesto un magnífico ejemplo de cómo funciona la polarización, ¿no? Lo que está ocurriendo, por ejemplo, pues con la senda fiscal aquí aquí en España, ¿no? Ahí, bueno, pues el Partido Popular es el que está gobernando gran parte de las comunidades autónomas y, sin embargo, va a votar en contra de que sus propias comunidades autónomas, por tanto, que sus gobiernos autonómicos reciban más medios, más financiación de la que podrían haber recibido de otra manera y, por tanto, poder ejecutar mejor sus políticas, ¿no? Me parece muy buen ejemplo. Y también tenemos esos ejemplos o ejemplos donde la política nacional, donde la polarización de la política nacional se traslada al Parlamento Europeo o donde los debates nacionales están diciendo una cosa y luego en la construcción de las leyes comunitarias están en otra línea. Por ejemplo, con la ley del CSI, la oposición que hubo aquí en España por parte del Partido Popular fue muy furibunda, ya lo sabemos, y de toda la derecha en general contra esa ley del CSI, y al mismo tiempo prácticamente con un poquito de decalaje estábamos discutiendo en Europa la primera directiva de violencia de género que se basaba, como no podía ser de otra manera, principalmente en el convenio de Estambul, que como sabéis es el convenio principal a nivel internacional para hacer frente y para una hoja de ruta y una institucionalidad para hacer frente a la violencia de género. Bueno, pues bien, el consentimiento está en el convenio de Estambul
Y a España, bueno, pues le costó desde la ley del 2007, en ese momento no estaba el Convenio de Estambul, hasta el 2022, que sí que incluimos el consentimiento en nuestra arquitectura institucional sobre violencia de género. Pues bien, mientras aquí en España se está haciendo una oposición furibunda a la ley del sí es sí, allí la propia portavoz del Partido Popular Europeo, en esos momentos la irlandesa Frances Fitzgerald, ponía en los debates públicos la ley española del sí es sí como ejemplo de por dónde tenía que ir la ley europea. Es cierto que al final no conseguimos incluir el delito de violación basada en el consentimiento como delito de violencia de género en la Directiva de Violencia de Género, pero no fue por parte del Parlamento. La mayoría del Parlamento, lo que salió en el informe, digamos, la postura del Parlamento, era incluirlo. Lo que pasa es que, y la Comisión también lo incluyó en su propuesta, pero no fue posible que saliera en el Consejo y, por tanto, hubo que sacrificarlo y cayó al final en trílogo, principalmente porque hubo países muy grandes como Francia y Alemania que no que decían que no había base legal suficiente, por lo menos que no la tenían ellos como para poder apoyar esa inclusión, ¿no? Pero bueno, me parece un ejemplo de esta polarización, de decir, bueno, estamos realmente en contra de los principios, estamos en contra de esa ley, o lo que hemos visto es que hay una rendija, una grieta en relación a la opinión pública porque hubo un problema con las penas y por tanto hubo una reducción de condenas y eso al final políticamente es muy sensible y por tanto había ahí una herida abierta en la que hacer muchísima sangre hasta llegar hasta el tuétano. Y me pareció un ejemplo enorme de polarización porque hicimos además una misión del Parlamento Europeo a España precisamente como ejemplo de, junto con Suecia, el país europeo que tiene una arquitectura institucional para las políticas de igualdad más desarrollado y que, en cambio, se politizó completamente y se llegaron, bueno, pues a una manipulación y a un nivel de violencia enorme y que, bueno, pues que para mí fue un clarísimo ejemplo de esas contradicciones que conlleva la polarización. Como digo, el ejemplo del Parlamento Europeo es un ejemplo que institucionalmente nos lleva siempre al acuerdo, no el acuerdo per se. Yo he tenido muchas, ahora en la campaña, ¿no?, muchos debates en los que, bueno, pues algún representante, por ejemplo, de Vox, por ejemplo, una representante del PP, estaba yo y estaba un representante de Vox, y decía siempre, lo ves, como siempre están de acuerdo. Ahora aquí se pelean el PP y el PSOE, pero en Europa siempre están de acuerdo. No es que estemos de acuerdo, es que esas leyes las hemos trabajado durante meses, durante años, cada ley, cada estrategia, hemos picado piedra, como digo, cada semana para ir llegando a consenso y construyendo mayorías que no existen y por tanto hay que construirlas a base del trabajo común, a base del consenso, a base también de hablar absolutamente con todas las personas involucradas y de cada uno, obviamente, pues llevarse el agua a su molino, a los argumentos que cree que son los mejores para el bien común, que son los mejores para los ciudadanos y las ciudadanas que representamos y para la construcción europea, una construcción europea con cohesión, con solidaridad y, por supuesto, también donde reciban también y puedan participar todos los territorios. Y no es, digamos, que de repente es que estemos de acuerdo y aquí haya polarización y allí no. Es que las mayorías, los distintos ejes ideológicos nacionales, territoriales, del propio sistema de elección, pues que sean listas abiertas, listas cerradas, en fin, da una amalgama y da una diversidad muy grande que hace que al final la única manera de sacar cosas sea el consenso. Otra cosa, insisto, son los grupos políticos que están fuera de ese trabajo
y que ahora en la nueva aritmética del nuevo Parlamento pues tienen un peso que hasta ahora nunca han tenido. Entonces ahora, bueno, pues puede que las dinámicas cambien, porque evidentemente si tú no estás trabajando en la construcción europea, en la elaboración de esas leyes, y simplemente luego lo único que haces es el showing up en el pleno y en las redes, y bueno, pues al final pues es normal que todo se esté polarizando. Me preguntabais también desde el punto de vista de género. Bueno, yo creo que debatir de argumentos diferentes pues siempre es bueno, y bueno, responde a la pluralidad de la sociedad, ¿no? Y en definitiva es la fuerza de la democracia. Otra cosa diferente son también las formas y el vaciamiento de la democracia que algunas propuestas traen consigo, ¿no? Lo que sí que puedo decir, y no veo, me estás diciendo que acabe ya, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, lo que sí que puedo decir, perdón, es que sí que notamos desde la irrupción, sobre todo, de opciones políticas de extrema derecha, que son contrarios a la agenda de igualdad, porque saben que la agenda de igualdad y lo que ha supuesto el feminismo durante el siglo XX es la propuesta democrática más radical que hay y que ha mejorado la democracia. Para empezar, nos ha dado paso a las mujeres a una democracia que se había diseñado solamente por hombres y para hombres. Es muchísima agresividad, muchísima agresividad y muchísima, digamos, intencionalidad de sacar a las mujeres que no comulgan con su modelo de mujer. Por tanto, una mujer tienen varios modelos. No, luego, si queréis, entramos en eso. Y que digamos que tenemos voz por nosotras mismas de acallarnos, de disciplinarnos, de manera que también otras mujeres salgan digamos que son contestatarias con el patriarcado, con el sistema, que nos saque de esa discusión común. Y os aseguro que el nivel de agresividad, el nivel de violencia, incluso de intimidación física, verbal y de decibelios de voz, es algo que yo no había vivido en toda mi vida y que realmente hay que hacer algo, ¿no? Y luego quería hablar de la desinformación y de todas las leyes y todas las herramientas que estamos poniendo en marcha, que creo que son muy importantes, pero bueno, luego si hay más tiempo del debate, pues por ahí sigo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, veníamos con una de cal y una de arena, ¿no? Mecanismos a nivel supranacional que promueven la cooperación y traslado de la polarización doméstica a ese nivel supranacional, pero cerramos mal con esta brecha o el agravio añadido supuesto en base al género en la convivencia. Paso la palabra ahora a Gabriel Elorriaga, como decía, exdiputado del Partido Popular y también conductor de un podcast con Jordi Sevilla, que también nos gustaría que nos cuentes un poco sobre esa experiencia en el marco de nuestra discusión aquí. Pues muy bien, muchísimas gracias. Es siempre un placer tener una ocasión para pasar por Barcelona y luego en lo que he participado esta mañana en el seminario, la verdad es que resulta muy interesante, ¿no? Me quedo con las ganas de alguna de las ponencias que hemos escuchado de haberle podido dedicar probablemente mucho más tiempo, ¿no? Porque se veía que eran muy ricas y que tenían mucho trasfondo. Pero en fin, voy a lo mío. Primero, explicar lo del podcast. Quizá lo primero que hay que explicar es que el podcast no fue iniciativa ni de Jordi Sevilla ni mía, sino que lo fue del productor o los productores. Los productores del podcast son el padre e hijo Barnes. Tom Barnes, padre, es un hispano-británico, un senior periodista, más bien especializado en información política y económica, y su hijo es un joven pues, que trabaja en temas de producción audiovisual y de redes, y juntos vieron un podcast británico que se llama, ¿cómo se llama? This is Politics, o lo que parecía, o no, The Rest is Politics, es el nombre, que lo hacen una pareja de expolíticos británicos, Alistair Campbell y Rory Stewart, y la idea es esa, ¿no? Es decir, era
probablemente muchos de los que estáis aquí lo tengáis en la cabeza. Alistair Campbell trabajó con Tony Blair durante muchos años, fue portavoz en Downing Street, jefe de comunicación tanto del Partido Laborista como del gobierno británico. O sea, es periodista de profesión y con una larga etapa de vida política de la que luego se ha retirado y ha vuelto al periodismo. Y Rory Stewart es un exdiputado conservador, profesor ahora en Yale, también con una vida política peculiar, porque entró y salió del Partido Laborista y pasó como Churchill, ¿no? Pasó del Partido Conservador británico, pero digamos que es un profesor muy orientado a los medios de comunicación y también con experiencia política. Entonces ellos hicieron este podcast que ha tenido un enorme éxito en el Reino Unido, lo vieron Tom Barnes, padre e hijo, y nos propusieron hacer algo similar. Lo que hacemos no es similar en alguna medida, entre otras cosas porque los perfiles de Jordi y míos no son los de Alistair Campbell y Rory, que son mucho más periodistas, y yo creo que su programa es mucho más orientado a medios y por eso su éxito es mucho mayor que el nuestro, ¿no? Nosotros compartimos, Jordi y yo, algunas características que yo creo que le dan otro aire. Los dos somos funcionarios públicos, él un poquito mayor que yo, pero él es técnico comercial y yo soy inspector de Hacienda. Los dos iniciamos nuestras carreras en los gabinetes. Él estuvo en el gabinete de Felipe González en Moncloa, yo lo estuve en el de Aznar unos años después. Yo fui secretario de Estado de Administración Territorial cuando él fue nombrado responsable en la Ejecutiva del Partido Socialista de Asuntos Económicos y me correspondió negociar con él la financiación autonómica, un tema hoy muy de moda, pero que tal vez conviene recordar que en el año 2001 fue pactada por unanimidad de todas las comunidades autónomas, o sea, de las de régimen común y de las de forales y todos firmaron el modelo de financiación de entonces. Y luego seguimos coincidiendo cuando los dos nos apartamos un poco de la política y fuimos participando conjuntamente en varias iniciativas, en alguna cosa universitaria, en algunas publicaciones. Bueno, el caso es que hemos tenido siempre una buena relación y tenemos, digamos, una base común. ¿La idea cuál era? Pues la idea tiene todo que ver con lo que estamos hablando aquí, ¿no? Por un lado era demostrar desde dos personas que tenían un cierto conocimiento de lo que es la administración pública y digamos, la traslación de las ideas políticas a la realidad, de dos personas que a su vez, teniendo esa formación de origen en la gestión pública, habían ejercido funciones de responsabilidad, en su caso como ministro de Administración Territorial, después de ser jefe de gabinete de Pedro Solbes y de estar en Moncloa, como antes decía, y, por lo tanto, aterrizar el debate político sobre la base de la experiencia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y la otra, evidentemente, pues demostrar que es posible un debate ordenado entre izquierda y derecha, donde se hiciese patente la discrepancia, pero se explicase cuál es la discrepancia, ¿no? Cuál era el marco de acuerdo y dónde estaba el marco de discrepancia. Eso es lo que intentamos hacer todas las semanas. Yo creo que a veces con más éxito que otras, depende un poco de los temas, pero en cualquier caso lo pasamos muy bien y bueno, hemos conseguido tener una pequeña audiencia, pero muy consolidada. Según dice nuestro productor, que es quien se encarga de estas cosas, pues tenemos una evolución muy sólida de crecimiento, que en fin, no sé hasta cuándo aguantaremos, pero en fin, en cualquier caso disfrutamos haciéndolo y lo pasamos bien. ¿Que eso contribuya en algo a la despolarización? Hombre, pues sinceramente lo dudo, simplemente por la pequeñez de su impacto, ¿no? Pero bueno, ahí va el esfuerzo y yo creo que sí que está bien agradecer. Se hablaba antes de iniciativas sociales, de iniciativas cívicas. Yo creo que, bueno, al final los resultados se obtienen de la suma de muchos pequeños esfuerzos y este es uno más. Yo luego no quería entrar vamos, y no voy a hacerlo en absoluto, en lo que podría ser la polémica política, porque ya no me corresponde, ¿no?, de quién polariza o deja de polarizar, o, en fin, cómo están planteados los términos del debate, pero sí quería aportar, aunque fuese en 5 minutillos, un poco mi experiencia. A mí en política lo que más me ha gustado, yo he estado en gabinetes, he dicho, soy funcionario público, he estado al frente de la maquinaria administrativa de un ministerio y he estado sobre todo muchos años en el Parlamento. Y el comentario que yo quería añadir, insisto, ¿no?, que no creo que sea la clave del problema, ni mucho menos, pero sí que creo que contribuye a potenciar el problema, es la mala calidad del debate parlamentario en España.
y cómo eso puede contribuir a la simplificación de los debates y favorecer de alguna manera la polarización. ¿Qué quiero decir? Normalmente, en el debate político, si uno lo advierte, insisto, hablando del debate parlamentario estrictamente, para el político en ejercicio, para el sujeto individual, lo más sencillo es la polarización. O sea, si a ti te cae en el reparto de tareas parlamentarias un proyecto de ley complejo, una política determinada, muchas veces de la que no sabes nada, porque los partidos funcionan así, los grupos parlamentarios funcionan así. Oye, tú este año te encargas de vivienda, tú este año te encargas de I+D, o te encargas de impuestos, o te encargas de no sé qué, y unas veces es de lo que sabes y otras veces te lo tienes que aprender. La manera más sencilla de salir del embrollo es polarizando el debate. Es decir, tú, si sales a la tribuna, haces unos chascarrillos, descalificas al adversario, hablas para tu público y sacas un titular de prensa, pues has resuelto los 5 minutos de tu intervención sin tenerte que estudiar la materia. Y esto en el Parlamento español es extremadamente fácil. Y es extremadamente fácil porque la institucionalización del debate parlamentario en España es extremadamente débil desde mi punto de vista. Insisto, y quiero ser muy breve, pero pongo 2 ejemplos que a mí siempre me han parecido muy paradigmáticos. En la actualidad, los parlamentos en todas partes hacen 2 funciones. Una función de control, que probablemente se presta mucho más pues, al debate más agrio y a la descalificación, y me da lo mismo. Pero la otra parte es el debate legislativo, que es donde de verdad los partidos plasman cuáles son sus posicionamientos políticos y se definen a la hora de implementar políticas públicas. Bueno, en España pasan 2 cosas muy peculiares en el Parlamento español. Una es que actúa con absoluta ignorancia del papel de la Unión Europea. Es decir, cuando España era un país candidato a la integración en la Unión Europea, alguien decidió, probablemente en ese momento con buen criterio, que la mejor forma de abordar nuestra participación en las instituciones europeas era crear una cosa más bien anómala llamada la Comisión Mixta Congreso-Senado para Asuntos Europeos. Las comisiones mixtas Congreso-Senado son una cosa muy residual, hay 2 o 3, Tribunal de Cuentas, Unión Europea, no sé qué, alguna más. Tienen un funcionamiento muy atípico, digamos, una traslación a la opinión pública mínima y así seguimos a día de hoy, con una comisión mixta, 30 años después, sobre asuntos europeos. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayor parte de nuestra legislación en este momento viene condicionada por debates previos a la Unión Europea que nos fijan un marco del debate. Y, sin embargo, ese marco del debate en España no se discute en ninguna de las comisiones sectoriales responsables. Es decir, los asuntos agrícolas, que nos vienen dados todos prácticamente por la Unión Europea, no se discuten si son europeos en la Comisión de Agricultura, sino que se discuten en la de Unión Europea. Los asuntos fiscales, que nos vienen todos enmarcados cada vez más por políticas armonizadoras europeas, no se discuten en la Comisión de Hacienda, se discuten en la Comisión de Asuntos Europeos. Los asuntos de lo que queráis, de defensa o de lo que se discuten. Es decir, las comisiones sectoriales especializadas en las materias actúan al margen de una comisión rara, que apenas tiene traslación a los medios de comunicación, nunca en sus debates, que se encarga de los asuntos europeos. Otro ejemplo de cómo se funciona, por ejemplo, cualquier texto jurídico complejo, y hay muchos de los que se tratan, yo a lo que más tiempo he dedicado en el Congreso ha sido a la Comisión de Hacienda, de la que fui presidente en una legislatura y de la que fui portavoz del Partido Popular en otra. Lo he sido también de Ciencia y Tecnología en algún momento y he estado en otras, en Cooperación Internacional de Desarrollo y tal, pero me refiero ahora, por ejemplo, a las de Hacienda, ¿no? Los debates en la Comisión de Hacienda son extremadamente técnicos, como cabe imaginar, ¿no? Es decir, si viene una reforma de un impuesto, pues tiene, digamos, algunas cosas de trazo grueso y muchas de mucha complejidad, pero de mucho impacto final sobre los afectados. Bueno, lo normal en el debate parlamentario actual en España es que un proyecto de ley se discuta en 2 horas con intervenciones de 5 o 10 minutos de cada uno de los portavoces de un partido político en las cuales hace referencia conjuntas a varios centenares de enmiendas que se han hecho a ese proyecto de ley. Es decir, es imposible hacer un debate, hacer un parlamento, hacer una expresión ordenada de cuáles son las discrepancias cuando se le pide a los intervinientes que resuelvan en 5 minutos todas sus opiniones sobre un texto complejo que va a regular una política determinada.
¿Eso por qué ocurre? Entre otras cosas ocurre porque el Parlamento español, a diferencia de otros parlamentos, no tiene unos servicios técnicos de apoyo de un nivel razonable. Es decir, a mí me ha dado siempre mucha envidia, y no es el único, pero le digo porque es en el que yo normalmente más me he fijado, el funcionamiento del Parlamento británico. Termino ya. El Parlamento británico tiene servicios propios de la Cámara que desbrozan los debates antes de que pasen a la comisión y al debate político. Es decir, cuando yo fui portavoz de I+D, utilizaba constantemente los informes que habían hecho los servicios de la Cámara de los Comunes para permitir los debates posteriores. ¿Por qué? Porque había unos técnicos, internos o externos, pero en cualquier caso organizados desde el Parlamento, que antes de que se debatiese sobre una reforma de la ley de I+D, por decir algo, le ofrecían a todos los parlamentarios un documento de 100 páginas sobre cuál era el estado del I+D en el Reino Unido. Cuáles eran sus características, cuáles eran sus problemas, cuáles eran sus debilidades, cuáles eran los estudios recientemente realizados sobre propuestas de mejora, y sobre esa base que compartían todos los miembros de la comisión se iniciaba un debate ordenado. Bueno, nada de eso existe en España. Hay una pequeña comisión, una pequeña oficina económica y presupuestaria que hace apenas unos informes muy breves sobre seguimiento de ejecución presupuestaria y seguimiento de indicadores económicos. Hay a veces algún documento aportado por los servicios de los letrados, pero no hay un staff capaz de producir documentación, cosa que, por ejemplo, se hablaba ahora del Parlamento Europeo, también ocurre en el Parlamento Europeo, donde se debate siempre pues, sobre un documento de la Comisión Europea o sobre un informe realizado por los propios servicios de la Cámara. O sea que yo creo que sí sería bueno pensar. Yo, desde luego, no me atrevo a hablar, y no lo hago, y por eso no lo he hecho, ni de ciencia política, ni de polarización, ni de todas estas cosas tan interesantes de las que habéis hablado los especialistas politólogos, pero sí que creo que desde el orden de vista práctico hay muchas cosas que se pueden hacer que probablemente ordenarían el debate y permitirían trasladar un poco más a la opinión pública los verdaderos debates sobre cuáles son nuestras discrepancias legítimas y perfectamente lógicas en relación a las políticas públicas implementadas desde la Administración. Mientras eso no sea así, pues lógicamente lo que se favorece es simplificar mucho los mensajes, ir a una acción política de baja calidad, y eso, desde mi punto de vista, sin duda, contribuye mucho a la polarización. Muchas gracias, Gabriel, también por poner el foco un poco en las claves del problema y aportar soluciones. Creo que es muy útil para esta charla. Ahora, finalmente, tenemos a Diego Loras, que creo que aporta a la mesa en un doble sentido. Es la persona más joven que tenemos en la mesa, así que nos interesa también tu experiencia en la política partidaria como joven, y luego, de alguna manera, no desde el centro de los partidos centrales, sino desde algo que podríamos ver como más periférico, así que representación de la periferia también aquí. Te dejo la palabra. Pues muchas gracias. Gracias a la organización por la invitación, porque además el esfuerzo de, además de invitar a los tres grandes, pues han invitado al grupo más exótico que hay había en el Congreso de los Diputados, a la legislatura pasada. Con lo cual, además también antes comentábamos con Gabriel dónde estaban nuestros despachos y nosotros, como estábamos en el grupo mixto, estábamos entre Unión del Pueblo Navarro y las CUP, y entonces algo de polarización aprendí ahí en ese pasillo. Pero bueno, bromas aparte, sí que me gustaría como centrarme, voy a lanzar varias ideas, ¿no? Pero por un lado en el tema de los jóvenes, ¿no? Porque a mí me preocupa que la polarización sea un factor que haga a los jóvenes alejarse de la política. He visto alguna estadística en ese sentido, pero bueno, seguramente los expertos que miran más frecuentemente estadísticas nos podrán decir si se está incrementando o no la participación política de los jóvenes, pero a mí me da miedo que así sea. En mi caso personal y desde mi experiencia, y esto, claro, aquí va a quedar muy bien, pero fue precisamente el hecho de que a mí me había interesado toda mi vida la política, pero nunca me había implicado, nunca había estado afiliado a un partido político, y cuando doy el paso es cuando veo que hay una opción política, en este caso, bueno, pues también está el componente regional, pero una opción política que podía trabajar
en esa despolarización indirectamente, en el sentido de que nosotros pues podemos estar igual haciendo acuerdos con un lado del arco político igual que con otro, ¿no? Y en 2019 pues, Teruel Existe firmó un acuerdo de investidura con el Partido Socialista y pues ahora mismo estamos gobernando la Diputación de Teruel con el Partido Popular, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parecía atractivo, especialmente además en regiones de lo que conocemos como la España vaciada, lo que ocurre es que son circunscripciones pequeñas, como bien sabéis, y con lo cual la opción regional nunca puede ser creando un regionalismo de izquierdas y otro de derechas, como ocurre en comunidades más grandes, sino que tiene que haber un regionalismo transversal, ¿no? Bueno, Teruel reparte 3 escaños al Congreso de los Diputados, para que os hagáis una idea. Uno siempre va a ser para el PP y uno siempre va a ser para el PSOE, ¿no? Y en el tercero es ahí donde jugamos, ¿no? En 2019 Teruel Existe consigue el escaño, no lo revalidamos en las últimas elecciones, pero ahí, en ese sentido, yo creo que hay una fuerza, lo comentaba antes Luis Miller, el hecho de que hubiese partidos que pudiesen capitalizar el hecho de despolarizar. Como vemos, con poco éxito, porque en las últimas elecciones no solo hablaré del caso de Teruel Existe, pero el Partido Regionalista Cántabro, que es similar a lo que nosotros encarnamos, pues tampoco obtuvo representación. Unión del Pueblo Navarro, si mal no recuerdo, pasó de 2-1, la CUP desapareció, pero bueno, ahí sí que había más componente ideológico, pero los canarios también pasaron de 2 diputados a 1. Entonces, ¿qué ha cambiado de las elecciones de 2019, donde nosotros obtuvimos un escaño, a donde no lo obtuvimos? Pues yo creo que la polarización tiene mucho que ver. 2019, repetición electoral, en un contexto en el que, simplificando un poco la opinión pública, era todos los políticos son iguales, ¿no? Y entonces, pues salimos nosotros, nos presentamos a las elecciones por primera vez y entonces dicen, bueno, pues vamos a votar a Teruel Existe a ver qué hace, ¿no? En la provincia de Teruel. Pero, claro, en las últimas elecciones que ha habido, el contexto era muy diferente. Y el contexto era unas elecciones en las cuales, bueno, pues parecía que si eras de izquierdas lo peor que podía pasar era que entrase Vox en un gobierno y si eras de derecha que siguiese Pedro Sánchez en la Moncloa. Entonces, en ese sentido, claro, un partido regionalista que te ofrece, pues te ofrece más inversión en ferrocarriles y autovías y cosas poco atractivas al lado de que tu país, como se proclama en los momentos de gran polarización, pues el país se acaba, ¿no? Si gana el otro, el contrario, ¿no? Y nosotros, pues bueno, estamos más en esa tesitura, ¿no? Entonces, en ese sentido, con respecto a la implicación de los jóvenes, me preocupa y creo que es interesante que se puedan abrir nuevos clivajes, aparte de la izquierda-derecha, ¿no?, en los cuales se manejen los partidos o las identidades, ¿no? Nosotros tratamos de, porque es cierto que también bueno, pues hay un componente polarizador en nuestro clivaje que era el rural-urbano, ¿no? Pero sí que tratábamos un poco de aglutinar en la medida en la que podíamos a todas las fuerzas políticas. Y hay una anécdota muy curiosa de la vivencia. Yo, aparte de ser candidato en estas últimas elecciones, fui asesor la legislatura pasada. Entonces, en el Congreso, 2 de nuestras primeras iniciativas, la primera, sin mal no recuerdo, fue aprobada por todos los grupos políticos, por unanimidad. Y la segunda, todos a favor y la abstención de Vox. Creo que fue así. Claro, yo soy plenamente consciente de que eso no vale para el 85% de las cuestiones y son pocas cuestiones las que puedes conseguir por consenso. Pero es que ni siquiera, porque cuando eso tuvo éxito, esa estrategia que podríamos llamar, que también ayudaba a la despolarización, tuvo un éxito, luego nos encontrábamos con que cuando íbamos a firmar iniciativas, que nos las firmasen otros partidos, nos decían, si te las firma el otro, yo no te la firmo, ¿no? O sea, si te la firma el de este lado, yo no te la firmo. Entonces, bueno, pues ibas al que necesitabas que te la firmase porque sin sus votos no iba a salir adelante, ¿no? Pero eso suponía un problema, ¿no? El hecho de que
el hecho de que no se pudiese, o sea, que había unas directrices de arriba de que no se podían firmar cosas conjuntamente si estaba el otro bloque, ¿no? Y eso yo creo que, bueno, pues nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? Y seguro, bueno, otro de los temas que a nosotros esta legislatura nos hubiese gustado trabajar y que a mí me parece que ayudaría es el tema de la disciplina de partido, en especial en los grandes partidos, ¿no? Porque, claro, luego cuando hablas con los diputados de tú a tú, pues sí que ocurría eso de que, bueno, decía yo, no, yo estoy de acuerdo en esto, tal, pues bueno, pues entonces fírmamelo, ¿no? Pero claro, hay unas dinámicas de grupo y el hecho de que se pueda multar a un diputado por votar en contra de lo que ha votado su grupo, bueno, pues yo creo que por ahí hay dinámicas despolarizadoras que podríamos comentar o que se podrían fomentar. Yo creo que especialmente, tal y como, bueno, lo de la responsabilidad grupal también era otra cosa que quería comentar de mi experiencia, ¿no? Porque es verdad que en esta mesa de partidos políticos, y creo que en la anterior se ha puesto mucho como el énfasis en la parte de culpa que tienen los partidos políticos, pero creo que también hay otros responsables, primero ciudadanos primero los ciudadanos y luego los medios de comunicación, desde mi experiencia, ¿no? Los ciudadanos en el sentido de que, claro, en los partidos políticos muchas veces, no sé cuál será vuestra experiencia, pero se nos imputa una responsabilidad de alguna manera que no ocurre en ninguna otra institución, en el sentido de, yo también he estado en una universidad, he hecho mi doctorado allí. Y si el rector era parte de un escándalo, pues a mí no se me decía, bueno, tú que estás en esta universidad, ¿no? Y sin embargo, pues si bueno, alguien del Partido Popular o alguien de Sumar hace no sé qué cosa, pues enseguida dirán, no, pues es que vosotros los de Sumar o los del Partido Popular, pues esto me parece súper injusto y también súper polarizador. Y al mismo tiempo que a los jóvenes les da muy pocas ganas de implicarse en política, ¿no? Porque para que te señalen al entrar, hombre, es que es evidente que los partidos, especialmente los grandes, que tienen tanta gente detrás, pues es evidente que van a tener dentro de ellos pues algún elemento problemático. Esperemos que cuantos menos mejor, pero yo creo que es inherente a, ¿no?, que hay un concejal en un pueblo que ha dicho no sé qué y por eso ya voy a acusar a este que está en el... Yo creo que la imputación de la responsabilidad, eso lo tenemos que revisar, ¿no? Porque con el resto de instituciones no ocurre así, ¿no? Y luego también los medios de comunicación, eso se ve en el Congreso, no sé si estaréis de acuerdo, pero es cierto que a mí como asesor, que me tocaba tragarme las sesiones enteras, pues había fragmentos que eran más sosegados, o sea, que no eran... Había fragmentos que eran totalmente polarizados, pero es verdad que la frecuencia, o sea, los medios acudían a aquellos que, ¿no?, pues ya sabemos todos estos mecanismos del clickbait y demás, acudían bueno, pues a aquellos debates. Yo recuerdo, pues no sé, cuando la personalidad jurídica del Mar Menor, había debates súper interesantes que no estaban nada polarizados y sobre los que luego no veías ni una noticia ni media en periódicos y demás, con lo cual yo creo que hay también la responsabilidad es compartida con los medios de comunicación de en qué cuestiones se pone el foco. Que yo entiendo que los medios de comunicación viven de cuánta gente entra en sus noticias y entonces, pues, bueno, es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Y otra cuestión que quería bueno, mencionar es el tema de... y esto sí que, sacado del libro de Luis Miller, que yo creo que es como el libro de referencia sobre este tema, él dice en un momento generar normas de comportamiento, algo que se puede hacer es generar normas de comportamiento en el terreno político similares a las que hemos desarrollado en otros campos, como las relaciones de género o la inmigración. A mí me parece una idea muy interesante, que implica, es algo que yo también reflexionaba mucho durante mi tiempo en el Congreso, que seamos más valientes dentro de nuestros partidos para sancionar socialmente si uno de los míos insulta. Vale, perfecto. Si uno de los míos insulta a otro, ¿no? O hace una... ¿no? Entonces, yo creo en ese sentido que los diputados estén mucho más empoderados
para el hecho de poder sancionar a los míos, aunque sea socialmente, decir, oye, te has pasado, ¿no? O sea, no podemos ir haciendo intervenciones de ese tipo. Pues yo creo que es muy interesante, pero al final ahí requiere casi una virtud individual de que uno se lo crea y de que diga, oye, pues yo creo que en este sentido, claro, en la política es verdad que uno cuando entra inmediatamente se da cuenta que el valor casi que más rinde es el de la fidelidad, ¿no? Y entonces eso pues plantea problemas, porque la fidelidad al líder, en fin, el líder, que no siempre es el gran líder, sino la fidelidad a alguien del que... Pues eso es problemático, con lo cual salirse de esa dinámica, pues yo creo que requiere en gran medida pues una virtud personal que... Entonces... Y una vez descargada un poco la responsabilidad de partidos políticos que la siguen teniendo con ciudadanos y con medios de comunicación, yo creo que también tenemos que caer en la cuenta de los jóvenes especialmente, que, y es el último que quiero mencionar, los jóvenes especialmente que estamos como, bueno, la generación, los millennials y todos los que vienen después, es algo que nos... que particularmente nos atrae el tema del impacto, ¿no? Ya sea en el mundo empresarial, ya sea en el mundo político, queremos tener un impacto. Y ahí es verdad que muchas veces yo me doy cuenta, cuando estaba en el Congreso, que el diputado 43 del partido que sea tenía mucha menos influencia que un youtuber que hace vídeos, que tal. Y los youtubers también están en ese eje en el que lo que se premia, el algoritmo lo que les premia es la polarización, ¿no? Si tú polarizas, lo va a ver más gente, el algoritmo eso lo premia. Entonces, ahí tenemos un reto, ¿no? Y entonces, yo a los jóvenes pues les invitaría a entrar en política, pero sobre todo a los jóvenes que tengan claro esto, también a que haya jóvenes creadores de contenido, porque es muy importante y porque, vamos, es que... los influencers, los youtubers tienen una influencia tremenda, muchas veces pues porque uno es diputado, se cree que... Pero ya sabemos que son los que mandan en cada grupo político, los que más influencia tienen. Bueno, pues yo creo que ahí los jóvenes podemos trabajar en despolarizar desde el ámbito donde estemos. Ya está, gracias. Muchas cosas interesantes y con esa invitación a los jóvenes nos quedamos. Vamos cerrando, pero no queremos hacerlo sin dejar al menos unos minutos si hay comentarios o preguntas en la sala. Sí. Pues yo quería hacer, muchísimas gracias por la interesante mesa. En realidad mi comentario creo que se aplica a todo, tanto a los medios como a la mesa de instituciones, como a la mesa de ahora, ¿no? Y es esta pregunta que lanzo tan sencilla. ¿Por qué no engancha la polarización? ¿Por qué la toxicidad de los medios no enganchan tanto, ¿no? Es una pregunta clásica que ya se hacía en los estudios de los medios en los años 70 y 80 de por qué la prensa amarilla tenía tantos seguidores, por qué las audiencias aumentaban tanto. Y yo creo que eso es lo que está en el centro de todo, ¿no? Y es muy difícil, además, reconocer nosotros mismos, cualquiera a nivel individual, que de vez en cuando nos enganchamos todo a eso, ¿no? Y que tiene un poco de morbillo. Entonces yo creo que eso es lo que trenza y dificulta tanto a nivel también psicológico, me estaba comentando Covadonga, y todos los efectos psicológicos que eso crea, en todos, tanto desde el lado de quienes preparan las noticias y las divulgan, como desde el lado del que las consume, ¿no? Entonces yo creo que ese es el gran problema y que además es un problema muy difícil de demostrar de forma científica, porque es muy difícil conseguir datos sobre eso. Con Ana Sofía decíamos antes, bueno, datos de surfeo de los medios, ¿no? Online. Claro, pero no sabes bien qué están contenido, qué están consumiendo, ¿no? Y luego hay otra parte que es muy difícil de medir, que es la exposición inconsciente a esa información. Un poco la metáfora sería la televisión encendida y mientras tanto haces cosas. Y entonces, de forma no buscada, te van entrando mensajes, ¿no? Bueno, pues Internet, los influencers, ¿no? A veces tienen más poder los influencers que no son políticos, que están vendiendo cualquier producto, pero que de repente se les escapa algún comentario subliminal
¿no? Antifeminista o antinacionalista, y que esas gotitas van quedando ahí. Y bueno, este tipo de cosas yo creo que es como algo que trenza todo el debate y que es muy difícil encontrar una respuesta, pero no quería dejar de aportar. Otra intervención más y cerramos, dando la última palabra a los ponentes. Yo hago un comentario a lo que decía, solo por comentar, y les paso la palabra. Natalia Ruguete y Ernesto Calvo tienen un par de libros que analizan con experimentos esto que decías, ¿no? El efecto emocional, el placer cognitivo que produce la confirmación. Creo que uno de los libros se llama Nosotros contra ellos y el otro Fake News, Trolls y otros encantos, donde van justamente ese mecanismo. Pero bueno, les damos la palabra en el mismo orden en que empezaron. Julia, si quieres. Pues súper breve, porque seguramente la respuesta la encontraríamos mucho más profunda en estos libros, pero sí, para mí es el elemento de ir al terreno de las emociones, ¿no? Es mucho más... a veces, ¿no?, la posición, o cuando discutes en casa con tus colegas, a veces es una cuestión más de casi de reactiva, ¿no? Porque esto me gusta y porque yo tengo clarísimo que esto, pero cuando vas a la cosa concreta es muy difícil discutirlo porque muchas veces no tenemos toda la información, no tenemos el conocimiento, pero el punto de que tienes el titular y a partir del titular, y si lo dicen los míos, pues esto, y es esto del terreno de, bueno, esto de la polarización efectiva, y que yo creo que aquí también en Cataluña lo hemos vivido bastante. ¿Lina? Sí, ¿se me oye? Sí. ¿Sí? Se ve perfecto. Pues muy rápidamente, dos cositas al respecto. Primero, me alegro mucho que se haya también traído sobre la mesa la responsabilidad individual que tenemos cada uno, la de los medios se ha tratado también antes, ¿no? Esa relación tóxica que hay muchas veces entre la política y los medios. Es decir, que yo a veces, ahora hablo como andaluza, desde Andalucía, cuando voy a Madrid, esa relación, porque quizás haya más poder, veo más tóxica esa relación, sobre todo en torno al poder central que en otros ámbitos, porque, por ejemplo, alguien como yo que he pasado, ¿no?, de ser profesora universitaria a la política ya con una edad, con una madurez, con una carrera hecha, ¿no?, pues de repente, por decir a veces las mismas cosas, pues se me insulta y se me trata como de una ignorante simplemente por el hecho de ser política, ¿no? Entonces, alguien que no ha llevado toda la vida en política, cuando de repente sí que entro en la política institucional, pues claro, noto mucho también esa responsabilidad, esa polarización, ese extremismo que también se hace desde la propia ciudadanía, ¿no? Y que hay esa retroalimentación constante que creo que es importante. Y la otra cuestión que quería decir así muy brevemente es que yo creo que vivimos en un momento populista y eso tenemos que estudiarlo más y tenemos que reforzar nuestras instituciones democráticas, todo, porque si no esto se va a llevar por delante la democracia. Veníamos de un momento tecnocrático, hemos tenido durante un tiempo un momento tecnopopulista así mezclado, pero ahora cada vez más el elemento populista está presente en partidos políticos, en seguidores que son puramente y absolutamente populistas. Yo ponía el ejemplo antes de esa frustración tan grande cuando tú estás trabajando una ley y venga, y luego viene alguien, simplemente la vende en Twitter y vende 3 críticas en Twitter y parece que es la persona que ha estado ahí trabajando y que tiene muchísimo más impacto de cualquier trabajo que hayas hecho realmente, digo mediáticamente, pero también estas, digamos, dinámicas tecnopopulistas y últimamente cada vez más populistas, pues también están afectando a las decisiones, a las estrategias y a los programas de la mayoría de los partidos políticos, porque se ven arrastrados también por el momento, ¿no? Y yo creo que es algo que hay que pararse, que hay que reflexionar y que atañe a la política, que atañe a los medios de comunicación, que atañe a la ciudadanía y, por supuesto, que también interpela a la academia, ¿no? No solamente ese Science for Policy que tanto necesitamos y que creo que ahí sí que se está dando un paso. Y, bueno, un ejemplo es estas jornadas de hoy en día, porque necesitamos realmente
trabajar en esa línea, porque si no nos vamos a llevar las democracias tal y como las conocemos por delante. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Yo aprovecho para mezclarlo con otro comentario que me quedaba de antes, ¿no? Yo sí que tengo la sensación, cuando he oído muchos de los debates de esta mañana, de que hay un enfoque de todos los expertos excesivamente presentista, ¿no? O sea, a uno le queda la sensación de que parece como que esto sea algo nuevo. Y creo que nada más lejos de la realidad, y eso liga con la pregunta, ¿no? Decía Janina, que le apunta con comillas, no ahora, sino en la mesa anterior, decía una cosa que me ha hecho gracia, por decirlo de alguna manera, decía, el Partido Popular se ha corrido a la derecha para competir con Vox. Claro, yo empecé en política a mediados de los años 80, con José María Aznar. Claro, si ahora le dijésemos a Aznar que el Partido Popular actual está situado a la derecha de lo que él representó hace 2 décadas, pues probablemente le haría gracia, ¿no? El PP, para la izquierda, pues siempre ha sido un partido muy de derechas. Y en fin, no sé si es más de derechas o menos por Vox, pero me parece que es un poco ver demasiado el momento el término relativo. Si uno lo mira en perspectiva histórica, me parece que la polarización política, es decir, si uno mira el siglo XIX español o en toda Europa el impacto de la industrialización o los años 20 y años 30 en Europa, o no sé qué, pues, me parece que las polarizaciones sean muy superiores a las actuales, ¿no? Entonces, eso me lleva a dar respuesta a la pregunta, ahora sí ya por fin. O sea, probablemente hay algo en la naturaleza humana que lleva a la polarización, que probablemente aflora con más fuerza cuando se dan otro tipo de circunstancias objetivas. Entiendo que de contextos de crisis, de una u otra naturaleza, ¿no? Sea crisis sociales, sean crisis, guerras exteriores, sea lo que sea, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahí hay algo latente que nos lleva a la confrontación, y cuando hay un proyecto generoso, compartido, optimista, como puede ser, yo que sé, la posguerra de la Segunda Guerra Mundial en Europa o la transición española en los años 70, pues bueno, es más fácil buscar la posición común y construir, ¿no? Cuando eso se diluye porque hay un factor exterior que lo dinamita, pues probablemente afloran nuestros peores sentimientos. Muy buen punto. Diego. Yo, por discrepar un poco, creo que sí que, bueno, sí que hay un elemento un pelín diferente. O sea, entiendo que tampoco soy muy amigo de decir, bueno, no, pues que el presente, porque, pues, por ejemplo, tenemos la típica frase de Sócrates de que los jóvenes de ahora no son como los de antes, ¿no? Que se ha repetido por los siglos de los siglos. Pero sí que es verdad que creo que la tecnología puede tener un cierto impacto en eso. Porque incluso, claro, uno dirá, pero antes también había periódicos y uno compraba El País o el ABC según si era de un lado o de otro. Y es cierto. Pero claro, yo creo que, por ejemplo, las cámaras de eco que hoy se producen en Twitter, si tú solo sigues a los tuyos o donde sea, o con los noticiarios que nacen nuevos, creo que son cámaras de eco todavía más cerradas que si tú comprabas El País porque eras de izquierdas o el ABC porque eras de derechas. O sea que el progresivo cambio de cómo consumimos información, y al final pues lo que vemos sí que es pues eso, que es muy cansado hablar con alguien que piensa diferente. Eso es así. Y antes hablaban, por ejemplo, de una experiencia muy interesante en la que juntan a gente que piensa diferente para que se ponga de acuerdo. Yo he estado en una experiencia parecida, pero claro, pues te vas a Segovia en un hotel, estás descansado tal, y entonces te pones de acuerdo con el que piensa diferente. Pero cuando tú llegas a tu casa cansado después de tu jornada laboral y tal, pues te metes en redes sociales y lo que te apetece es alguien que te dé la razón. Y entonces pues consumes eso y lo hacemos todos, y yo creo que eso, como hoy lo tenemos más al alcance de nosotros mismos, pues creo que sí que está siendo un elemento polarizador. Y sobre lo que decías de la gente que influye en política, efectivamente a nadie se le escapa que, por ejemplo, pues que Taylor Swift se haya pronunciado sobre las elecciones de Estados Unidos, pues puede que tenga su efecto, sí. Bueno, pues cerramos, ¿no? Sí, pues muy bien eso. Han sido 2 días muy intensos. Hicimos diagnóstico, tuvimos mesa de liderazgos, de medios y sociedad civil, instituciones, finalmente la mirada de las y los políticos. Nuestro agradecimiento a todas las personas. De nuevo a la directora del centro, Janina, mil gracias por codirigir este curso conmigo, a todos los ponentes.
Muchísimas gracias y al público, por supuesto, a la audiencia. Y nada, la conversación sigue y el debate sigue y seguiremos aprendiendo juntos. Las mesas ¿no? quedarán disponibles online, supongo que en unos días, y sí, seguiremos la conversación. Seguiremos la conversación. Muchas gracias.